Mi hija adolescente se escapó de casa. Pasé años buscándola, y lo que encontré todavía me persigue hasta el día de hoy. Mi dulce y pequeña Lynn solía ser de esas niñas que se escondían detrás de mi pierna cuando los chicos le saludaban y se sonrojaba viendo besos en las caricaturas. Fue más o menos en su primer año de preparatoria cuando empecé a notar un ligero cambio en su comportamiento. Comenzó a usar más maquillaje y a vestirse con menos ropa. Cuando la confrontaba al respecto, siempre se ponía muy a la defensiva, gritándome que era su cuerpo y que podía hacer lo que quisiera. Otra excusa clásica era: pero todas las demás lo hacen, mamá. Para mí era muy duro ver eso, porque sentía que mi preciosa niña quería convertirse en lo que ella pensaba que era una mujer de verdad. Siempre intenté explicarle que maquillarse y usar menos ropa no significaba que debía seguir lo que hacían los demás, y que tenía que sentirse orgullosa de ser quien ella quisiera ser, pero no había forma de hacerla cambiar de idea. Y como yo siempre fui una madre con un estilo de crianza más relajado, pensé que tal vez solo sería una etapa. Pero nuestra relación fue empeorando poco a poco. Las discusiones se convirtieron en peleas. Empezó a traer chicos a casa y, aunque no llegué a ver bien a todos, noté que algunos parecían el doble de su edad, hasta que un día exploté. Revisaba su habitación mientras ella estaba en la escuela, tratando de encontrar algo que sabía que se había llevado. Al buscar en su mesita de noche, encontré una bolsita blanca escondida detrás de la lámpara. Tuve mis épocas en la universidad, así que sabía perfectamente lo que significaba esa bolsita. Tuvimos una gran pelea cuando regresó de la escuela. Ella comenzó a gritarme, y yo le respondí igual. La cosa se puso tan fea que a la mañana siguiente, cuando fui a su cuarto a ver si ya se había ido a clases, había desaparecido. 2 maletas de mi closet también habían desaparecido. Llamé a la policía de inmediato. ¿Cómo podía ser posible que mi dulce Lynn me hiciera esto? Escaparse de mí, la persona que más la ama en este mundo. Busqué por todo el vecindario. Conduje durante horas por nuestra pequeña ciudad. No encontramos nada, y la policía tampoco. Después de casi 4 años sin contacto, una de las mamás de las amigas de mi hija me mostró una publicación preocupante en Instagram. Parecía un video de Lynn en un reportaje de noticias. Al principio no entendía por qué estaría en las noticias, pero luego vi el titular: Protesta de trabajadoras del sur de la ciudad. No lo podía creer. No había forma de que mi hija hubiera terminado en ese camino tan peligroso. Mientras más observaba el video, más parecía que estaba completamente ida. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas de inmediato. Ahí estaba yo, sentada en mi habitación, viendo cómo la vida de mi hija se desmoronaba, sin poder hacer absolutamente nada. El video era de Los Ángeles, California, y yo vivía en un pequeño pueblo de Texas. Después de unos días tratando de digerir esa noticia, decidí que lo correcto era ir a buscarla. Reservé el próximo vuelo disponible a Los Ángeles y llegué en menos de 2 días. Las siguientes semanas las pasé en mi auto rentado, recorriendo el lado sur de la ciudad, tal como decía el reportaje. Elegía una calle, la recorría hasta el final, cruzaba una cuadra y repetía. Sabía que tenía pocas probabilidades de verla, pero en ese punto no tenía otra opción. Sabía que la policía no iba a ayudarme, así que ni me molesté en llamarlos. Hasta que un día, ocurrió un milagro. Estaba manejando por un vecindario descuidado y solitario cuando vi a alguien con rasgos muy parecidos a los de mi hija. Me acerqué, bajé la ventana y grité su nombre. ¡Lynn! Se volteó de inmediato, y ahí estaba ella, mi hermosa niña. Me bajé del auto y corrí hacia ella. Para mi sorpresa, ella también empezó a correr hacia mí. ¡Mamá! ¡Mamá!, lloraba. Nos abrazamos como nunca antes, con lágrimas corriendo por nuestras caras. Fue un momento que jamás voy a olvidar. Subió al carro, y después de unos 10 minutos de llanto y abrazos, la llevé a comer para poder sentarnos y hablar. Todavía se veía afectada, y se notaba que estaba sufriendo. Mientras comíamos, pensé que podríamos tener una buena conversación, ponernos al día, pero no. Se quedó ahí sentada con una mirada vacía, como si no sintiera nada. No sabía si era por las sustancias, pero me dio muchísimo miedo. Logré que hablara un poquito al final de la cena, pero cuando salimos y subí al carro, esperaba que ella hiciera lo mismo. No lo hizo. Se quedó parada, mirándome fijamente. Le pregunté qué estaba haciendo. ¿No quería regresar conmigo y empezar de nuevo? Entonces se acercó y me dijo algo que me va a atormentar por el resto de mi vida. No puedo irme. Si lo hago, me van a encontrar y me van a hacer daño. Ahí fue cuando entendí que necesitaba ayuda policial. Le insistí que viniera conmigo, pero me dijo que ellos la estaban vigilando y que ya le habían advertido, sin que yo me diera cuenta, mientras estábamos comiendo. Le pedí que se quedara ahí, sin moverse, mientras yo llamaba a la policía. Mientras el teléfono sonaba, noté que ella miraba a lo lejos. Observó algo, luego volvió la vista hacia mí, me abrazó una última vez y dijo: «Lo siento, pero te quiero, mamá», y corrió. Corrió más rápido de lo que yo podría alcanzar jamás. Desde ese momento, sentí que me ahogaba en mi propio dolor. Ahora sabía que mi hija estaba en peligro, y ni siquiera había podido protegerla cuando la tenía justo frente a mí. Me sentí como un fracaso de madre, de protectora, como un ser humano roto. Ver cómo la vida de mi hija se derrumbaba me empujó a mi propio abismo. No podía volver a Texas, no sin Lynn. Solo imaginar regresar a casa y explicar a mi familia que la había encontrado, para luego perderla otra vez, era insoportable. Después de que Lynn corrió, me quedé congelada en el auto.
repitiendo cada momento en mi cabeza, preguntándome en qué fallé. Llamar a la policía no ayudó en nada, y no soportaba la idea de volver a su cuarto vacío. Así que empecé a vivir entre moteles, vagando por calles desconocidas y repartiendo volantes a cualquiera que me escuchara. Las noches se llenaban de culpa y remordimiento. Pensaba, tal vez si le hubiera dicho más veces que la quería y menos veces que me decepcionaba. La mayoría de los días solo trataba de seguir adelante, con la esperanza de que cada promesa de una trabajadora de refugio de «te llamaremos» fuera real. Pero esta ciudad te hace perder la fe fácilmente. Aún así, cada mañana me obligaba a levantarme y salir, porque aunque la esperanza se iba apagando, no estaba lista para rendirme con mi hija. Empecé por la calle Figueroa, pegando volantes en paradas de autobús y lavanderías, avanzando hacia el sur. La gente se movía a mi alrededor como en oleadas, algunos rumbo al trabajo, otros ya empezando a beber. De vez en cuando alguien me miraba, pero la mayoría ni volteaba. Y los que sí, parecía que sabían. Otra chica desaparecida, otra madre desesperada. Me preguntaba cuántos rostros habrían visto pegados en esos postes antes. En una esquina donde un grupo de chicos se amontonaba alrededor de un carrito de compras roto, repartí algunos volantes. Una chica, que a lo mucho tendría 16 años, con el esmalte de uñas descascarado y un brillito en la nariz, miró la foto de Lynn durante mucho rato. «Ella no anda con nosotros», dijo por fin, encogiéndose de hombros, pero noté cómo se le torció la boca al decirlo. Igual metió el volante en el bolsillo de su chaqueta. Cada día añadía nuevos puntos a mi recorrido. Un comedor comunitario en la séptima, un centro de ayuda con sillones viejos y una hoja de registro, un parque sucio donde hombres jugaban a las cartas por monedas. Aprendí a no esperar nada y a observarlo todo. Algunas personas murmuraban oraciones por mí, otras evitaban mi mirada, como si temieran que mi dolor fuera contagioso. En uno de los albergues, una trabajadora social con cara cansada y una carpeta me llamó señora y me dejó usar el teléfono. Revisó una base de datos de adolescentes desaparecidos, pasando nombres con una eficiencia fría. «Vemos muchos chicos que se escapan», dijo con una voz monótona, pero sin crueldad. «A veces regresan, a veces no». Fui anotando direcciones, números, fechas, tratando de armar el rompecabezas. De vez en cuando, una chispa de esperanza. Alguien creía haber visto a una chica parecida a Lynn en una parada de autobús o atendiendo en una tienda de donas. Yo iba corriendo, con el corazón latiendo fuerte, mirando cada rostro, y cada vez no era ella. Cuando el ruido de la ciudad se volvía insoportable, me sorprendía mirando las aceras, leyendo los restos de tiza desvanecida y deseando encontrar alguna señal que me guiara. A veces, simplemente me quedaba sentada en el auto, respirando, dejando que el mundo siguiera su curso. No podía darme el lujo de colapsar, no ahora. Empecé a reconocer rostros. El guardia de seguridad que me miraba mientras pegaba volantes en la ventana del 7-Eleven, la señora mayor con el carrito que acampaba junto a la salida de la autopista. Había algo extrañamente reconfortante en esa rutina, un recordatorio de que la vida seguía, incluso para los que estaban estancados. Pero yo también me estaba moviendo. Cada cuadra, cada volante, cada... ¿La has visto? Mantenía viva la esperanza. Por tenue que fuera, me repetía. Mientras siga buscando, Lynn todavía está allá afuera. Todavía es posible. Todavía es mía. Pospuse llamar a casa todo lo que pude. Era más fácil fingir que Texas no existía. Ni casa, ni sol, ni facturas acumulándose en el buzón. Mientras me mantuviera en movimiento, podía decirme que seguía siendo madre, que seguía luchando por Lynn. Pero eventualmente, la culpa se volvió tan espesa que ya no podía ni respirar. Compré una tarjeta para llamadas en una gasolinera. Mi celular estaba a punto de morir otra vez, y la última vez que lo usé para una llamada de larga distancia, se cortó a la mitad de una frase de Joshua. Esta vez no quería excusas. El teléfono sonó 3 veces antes de que mi hijo contestara. Su voz era más grave de lo que recordaba, más dura, con algo afilado que nunca le había escuchado. «Débora», dijo. «No, mamá». Esa palabra me cayó al pecho como una piedra. «Hola, cariño. Solo quería saber cómo están», dije, fingiendo una ligereza que no sentía. Él se quedó en silencio. «¿Sigues en California?», asentí, y luego recordé que no podía verme. «Sí, todavía estoy buscando». Otro largo silencio. «Han pasado casi 2 meses, ¿lo sabías? La abuela está preocupada. Papá llamó. Dijo que si no te comunicas con el trabajo, vas a perder tu empleo». Intenté mantener la voz firme. «Joshua, tengo que encontrarla. No puedo irme así nada más. Nos dejaste». Su voz se quebró. «Apenas. Me dejaste a mí». Eso dolió más que cualquier insulto. Intenté tragarme el nudo en la garganta. «Lo sé, amor. Perdóname. Es solo que necesito seguir intentando. Ella está allá afuera. Lo sé». «Hoy entré a su cuarto», dijo, suavizando un poco su tono. «Todavía huele a ella. A veces me meto solo para desear que vuelva. Mamá, aunque tú no puedas traerla contigo». Sus palabras tocaron cada herida dentro de mí. Culpa, vergüenza, anhelo, todo se enredó en mi pecho. «Todavía no puedo», susurré, «pero te lo juro, no me voy a rendir, ni contigo, ni con ella». Joshua suspiró, cargando todo el peso del mundo sobre los hombros de un adolescente. «Solo, llámanos.
Sí, la abuela dice que reza por ustedes todas las noches. Hasta papá lo hace. Nos despedimos. Ninguno de los dos quiso decir te quiero primero. Cuando colgué, me quedé mirando el techo del motel por largo rato, tratando de no dejar que las lágrimas me ganaran. Me sentía como un fantasma, vagando entre dos mundos pero sin pertenecer a ninguno. Pero no podía parar. Si lo hacía, el rostro de Lynn desaparecería de estas calles, y yo no estaba lista para dejar que se convirtiera en solo otra chica perdida. Fue en un comedor improvisado, una mesa plegable montada en un terreno baldío de una iglesia abandonada, donde conocí a Linda. Se notaba fuera de lugar, igual que yo. Jeans demasiado limpios, cabello recogido con fuerza y un manojo de volantes temblando entre sus manos. Los voluntarios nos echaron un vistazo y, quizá por lástima, nos sirvieron el café bien caliente. Nos quedamos a un lado, dos islas en un mar de mala suerte. Linda miró mi pila de volantes. ¿El tuyo también está desaparecido? Le mostré la foto de Lynn. 4 años ya. La vi hace unos días, pero salió corriendo. Linda me dio una sonrisa triste y me mostró su volante. Mi hijo, Toby, se fue de casa el año pasado. No lo he visto desde Pascua. Se sentía raro hablar con alguien que entendía el idioma de los desaparecidos. Con Linda no tenía que explicar por qué me temblaban las manos, o por qué miraba con atención cada cara adolescente que pasaba. Me contó sobre las veces que llamó a hospitales, las noches que durmió en su coche afuera de refugios, cómo presionaba a la policía. Ya me sé de memoria los horarios de admisión, confesó, frotándose los ojos. Siempre están llenos, nunca saben nada. Caminamos juntas por las calles esa tarde, repartiendo volantes y compartiendo historias. Linda hablaba de su casa silenciosa en Bakersfield, su exmarido amargado, los cumpleaños que pasaban con sillas vacías. Yo le conté sobre Joshua, la culpa que sentía cada vez que llamaba a casa, y cómo mi propia madre había dejado de preguntar cuándo volvería. Caminar con alguien más lo hacía más llevadero. Nos cuidábamos mutuamente, turnándonos para hablar con quienes podrían tener información. En un momento, Linda me tomó de la mano cuando estalló una pelea en la calle. Las dos nos escondimos en una entrada hasta que se calmó. Nos reímos, sin aliento, todavía temblando, y por un segundo, casi se sintió normal. Dos madres en una misión muy extraña. Esa noche comimos tacos baratos en su auto y hablamos de las vidas que solíamos tener. Linda me dijo que había empezado a escribirle cartas a Toby, por si acaso. Las escribo, las meto en un sobre y las guardo en la guantera. Le confesé que yo había empezado a hacer lo mismo con Lynn. Intercambiamos direcciones, prometimos llamarnos si alguna tenía noticias. Capaz que nuestros hijos se fugaron juntos, bromeó Linda, forzando una sonrisa que casi me rompió el corazón. Antes de despedirnos, me apretó la mano. No te rindas, Débora, aunque sientas que ya lo hiciste. Le prometí que no lo haría, y por primera vez en semanas, casi me lo creí. Las noches en Los Ángeles dejaban demasiado espacio para la memoria. A veces me quedaba despierta sobre las sábanas ásperas del motel, escuchando las sirenas y discusiones lejanas que se colaban por la ventana, y mi mente viajaba al pasado más rápido de lo que podía detenerla. Recordaba la primera vez que le hablé a Lynn sobre el divorcio. Tenía 11 años. Estaba sentada en el columpio del patio trasero en Tucson, con el sol de Arizona brillando tan fuerte que su cabello parecía blanco. Practiqué lo que iba a decir, pero igual salió mal. Tu papá y yo ya no podemos vivir juntos, pero los dos te amamos. Eso no cambia. Ella siguió mirando al frente, apretando las cadenas con las manos. Sé lo que significa, dijo en voz baja. Significa que papá ya no te quiere. Quise discutirlo, explicarle la verdad, pero ¿para qué? El daño ya estaba hecho, y los niños detectan las mentiras mejor que cualquier adulto. La mudanza a Oregón se suponía que era un nuevo comienzo. 4 niñas y una madre agotada, apretadas en una camioneta vieja, manejando hacia el norte con todas nuestras pertenencias. Intenté hacerlo una aventura. Elegí canciones para el camino, planeé picnics por el trayecto, pero el dolor nos acompañaba en cada kilómetro. Las chicas peleaban más de lo que reían. Lynn se volvió callada y cortante, siempre observándome como si esperara que yo también desapareciera. Para cuando llegó a la secundaria, ya la estaba perdiendo. Cambió su peinado, sus amigas, salía hasta tarde con excusas que ya ni me atrevía a cuestionar. Me repetía que era normal, que estaba encontrando su identidad, pero cada portazo sentía como otra grieta en nuestra familia. A veces, cuando las más pequeñas ya dormían, me quedaba parada en el pasillo, escuchando su respiración, como prueba de que seguía ahí, a salvo. Cometí errores. Ahora lo tengo claro. Mostré mi enojo demasiado. Quise razonar con ella como si aún fuera una niña, aunque hacía tiempo que había dejado de serlo. Algunas noches pienso en cada palabra dura, cada vez que elegí el trabajo o el cansancio en lugar de escucharla. El arrepentimiento se ha vuelto un idioma que hablo con fluidez. Aquí, en esta ciudad donde desapareció, el pasado no me suelta. Repaso nuestras peleas, las veces que la miré sin ver realmente lo que necesitaba. Tal vez si la hubiera amado de otra manera, si hubiera prestado más atención, ahora estaría durmiendo en una cama caliente y no perdida en la oscuridad. No puedo cambiar nada de eso. Lo único que puedo hacer es seguir buscando, esperando que no sea demasiado tarde para encontrarla y para que ambas encontremos perdón. Antes creía en el sistema. Tal vez no ciegamente,
pero lo suficiente como para pensar que, si pasaba algo terrible, alguien con uniforme vendría a ayudar. En Los Ángeles, esa creencia se desmoronó rápido. La primera vez que fui a la estación de policía, me puse mi camisa más decente e intenté mantener la voz firme. Esperé 1 hora para ser atendida, sentada en una silla de plástico bajo luces fluorescentes que me sacaban el alma. El cuarto olía a sudor, café barato y esperanza gastada. Cuando por fin me tocó, el oficial apenas me miró. ¿Se escapó?, preguntó escribiendo sin levantar la cabeza. Mi hija. Lleva años desaparecida, pero la vi. Estoy segura de que está aquí. Está en peligro. Levantó una ceja y hojeó una carpeta vieja. ¿Cuántos años tiene ahora? 18. Recién cumplidos. La mirada que me lanzó dolió más que una bofetada. Eso la hace adulta. Puede tomar sus propias decisiones, señora. Intenté discutir. Mi voz subió. No está a salvo. La están aprovechando. Lo sé. Por favor, ella... me interrumpió. A menos que represente un peligro para sí misma o para otros, no hay mucho que podamos hacer. Me entregó un folleto sobre personas desaparecidas. Y así, sin más. Los refugios no eran mejores. Había formularios que llenar, listas de espera para jóvenes en situación de calle, reglas de horarios y requisitos de residencia. Una trabajadora social, una mujer de ojos amables y manos agotadas, intentó suavizar el golpe. «Estamos llenos todas las noches», dijo. «Pero si ella se presenta, te llamaremos». Lo prometió, pero su mirada decía otra cosa, que no creía que pasara. A veces me presentaba con la foto de Lynn y solo recibía miradas vacías, como si pidiera un milagro que nadie podía darme. Otras veces, un destello de reconocimiento. Tal vez alguien la había visto, o tal vez era solo otra chica con el mismo dolor en los ojos. La falsa esperanza se volvió una forma de tortura. Una vez fui a un grupo de apoyo para padres de hijos desaparecidos. Se suponía que debíamos turnarnos para hablar, pero yo solo escuché. Historias tan parecidas a la mía, voces quebradas, algunas aferrándose a la esperanza, otras ya vacías por dentro. Miraba el reloj, pensando en todas las horas que había perdido esperando que alguien más encontrara a mi hija. Algunas noches llamaba a las líneas de ayuda solo para escuchar la voz de un extraño, para no sentirme tan sola. La mayoría de las veces colgaba antes de que contestaran. Empecé a preguntarme si el mundo estaba diseñado para romper a madres como yo, si cada puerta estaba hecha para cerrarse hasta que dejáramos de pedir ayuda. Pero no me rendí. Cada rechazo me volvía más terca, más decidida. Si el sistema no iba a salvar a Lynn, entonces lo haría yo. No sabía cómo, pero sí sabía que no podía contar con nadie más. Así que salí a las calles con más fuerza, aferrándome a la esperanza, dejando que la indiferencia de la ciudad se convirtiera en combustible. Tal vez no era mucho, pero era todo lo que me quedaba. Fue un martes por la tarde cuando recibí la llamada. Estaba en el último asiento de una tienda de donas, mirando los últimos sorbos fríos de café, cuando mi celular vibró. Un número desconocido. Por un segundo, creí que podría ser Lynn, pero era Eddie, el trabajador comunitario. «Débora, creo que tenemos algo. Una de nuestras chicas vio a alguien que coincide con la descripción de tu hija, cerca de la terminal de autobuses en la Sexta. Chaqueta azul, cabello largo, parecía enferma, estaba con un grupo. Si te apuras, tal vez la alcances». La esperanza me atravesó como un rayo. Dejé un billete arrugado en el mostrador y salí corriendo, con el corazón latiendo tan fuerte que dolía. Me temblaban tanto las manos que se me cayeron las llaves 2 veces. La ciudad pasaba borrosa entre manchas de gris y luz. Todo el camino hasta la terminal recé. Por favor, que sea ella, que llegue a tiempo. La terminal de autobuses era un caos. Filas de gente, guardias de seguridad, palomas picoteando migajas. Empujé entre la multitud, levantando la foto de Lynn, preguntando a todos los que pasaban. ¿Viste a una chica con chaqueta azul? ¿Cabello castaño largo? Por favor, está enferma. Necesita ayuda. Un joven señaló hacia una fila de bancos. Estuvo aquí, hace como 5 minutos. Se fue con otros. Bajaron por ese callejón. Corrí. Me ardían las piernas. Los pulmones me quemaban mientras seguía el callejón detrás de la terminal. El olor a orina y basura casi me hizo vomitar, pero seguí adelante, con los ojos buscando entre cada sombra encorvada. Entonces la vi, o al menos eso creí. Una chica con chaqueta azul, la cabeza baja, rodeada por 3 personas más. Caminaba con torpeza, arrastrando los pies. «¡Lynn!», grité con la voz rota, desesperada, fuera de control. Ella levantó la mirada. Por un instante, estaba segura de que era ella. Esos mismos ojos apagados, esa postura familiar. Pero al acercarme, la chica retrocedió, el miedo brillando en su cara. No era Lynn, solo otra adolescente perdida, otra niña usando el mismo dolor que mi hija cargaba. Uno de los otros me fulminó con la mirada, poniéndose entre nosotros. «Lárguese, señora. ¿No sabe que estas calles se tragan a gente como usted?». Retrocedí tambaleando, con la humillación y el dolor retorciéndose dentro de mí. Por un momento, me quedé ahí parada, mareada, perdida, mientras la ciudad seguía girando sin mí. La esperanza que había sentido ya se estaba disolviendo en autodesprecio. Me había permitido creer, aunque fuera por un segundo, que era posible, que por fin había encontrado a mi hija. En cambio, me quedé con las manos vacías y el eco de su nombre en los labios. Regresé caminando lentamente al auto,
cada paso más pesado que el anterior. El sol ya se estaba poniendo cuando me derrumbé tras el volante, con las lágrimas cayendo por mis mejillas. Presioné la foto de Lynn contra mi pecho y susurré: sigo aquí, voy a seguir buscando, lo prometo. Pero en ese momento, hasta mis promesas parecían frágiles, como aliento sobre el vidrio, desvaneciéndose en la oscuridad. Las calles cambiaban al anochecer, hasta las sombras se volvían distintas, más largas, más hambrientas, ocultando secretos que no quería conocer. Aún así, no podía dormir. Cada noche me convencía de que la próxima hora, la próxima esquina, sería la que me devolvería a Lynn. Me volví imprudente. A veces estacionaba y caminaba sola por callejones, con el celular en una mano y un spray de pimienta que compré en una gasolinera en la otra. Me decía a mí misma que era valiente, pero en el fondo sabía que era más desesperación que otra cosa. Una noche, mientras pegaba un volante en un poste de luz detrás de una fila de tiendas abandonadas, escuché pasos detrás de mí, rápidos, afilados, demasiado cerca. Me di vuelta de golpe y me encontré cara a cara con un joven, no mayor de 20 años, ojos nerviosos, respiración agitada. «¿Qué hace por aquí?», me dijo con voz áspera y baja. Intenté mantener el miedo fuera de mi voz. «Estoy buscando a alguien, a mi hija. Está desaparecida». Miró el volante. «¿Tiene dinero?». Negué con la cabeza, pero igual dio un paso más cerca. «Señora, no debería estar aquí». Extendió la mano hacia mi bolso, tan rápido como una serpiente. Intenté retroceder, pero me agarró del brazo y me jaló con fuerza, haciéndome tropezar. Antes de que pudiera gritar, apareció otra figura. Una mujer, delgada como una sombra, con el rostro cubierto por una bufanda sucia. Gritó algo en un idioma que no entendí, y el joven me soltó, escupiendo al suelo. «Tienes suerte», murmuró antes de desaparecer en la oscuridad. Me quedé temblando, demasiado en shock para llorar. La mujer se acercó, con los ojos entrecerrados. «Estúpido caminar sola», dijo, con voz suave pero firme. «Este lugar te va a devorar. Vete a casa». «No puedo», susurré. «No sin ella». Ella me miró largo rato y luego asintió, como si entendiera. Puso algo en mi mano, una linterna pequeña, barata pero resistente. «La próxima vez, mantén los ojos abiertos. Cuida las sombras». Le agradecí, aunque las palabras se me atoraron en la garganta. Cuando desapareció en la noche, me di cuenta de que estaba apretando la foto de Lynn con tanta fuerza que ya estaba arrugada. Las rodillas me fallaron y me senté en la banqueta, respirando con dificultad, temblando por el frío. Quise rendirme, quise llamar a Joshua, suplicarle que viniera por mí, pero el orgullo no me dejó. Me limpié la cara, recuperé el aliento y me obligué a ponerme de pie. Seguía viva. Todavía podía seguir buscando, pero por primera vez entendí lo frágil que me había vuelto, lo cerca que estaba de perderme a mí misma junto con Lynn. Esa noche, de vuelta en el motel, cerré la puerta con llave y dormí con la ropa puesta, la linterna apretada en la mano. La ciudad seguía zumbando allá afuera, pero soñé con casa, con Lynn de niña, a salvo en su cama, su manita aferrada a la mía. Cuando desperté, supe que la ciudad aún no me había vencido, pero estaba cerca. Era casi el amanecer cuando sonó el teléfono del motel. Un sonido agudo, extraño, que me arrancó de un sueño inquieto. Por un segundo pensé que estaba soñando, pero el teléfono seguía sonando. Me lancé por él, con el corazón en la garganta. «¿Hola?». La voz de una mujer crepitó al otro lado, con tono oficial pero apurado. «Habla el Hospital General del Condado. Tenemos una paciente sin identificar que coincide con la descripción de un volante que trajeron anoche. Necesitamos que venga a confirmar». Me temblaban tanto las manos que casi dejó caer el teléfono. «¿Está bien? Está viva, pero está en mal estado. Por favor, venga lo antes posible». Salí corriendo en minutos, olvidando todo menos las indicaciones que me dio la enfermera. La ciudad estaba gris y vacía, las calles lavadas por una lluvia rara. Recé en voz alta, prometiendo cualquier cosa si me devolvían a mi hija. En el hospital, todo se movía en cámara lenta. La enfermera en la recepción miró mi ropa y mi rostro demacrado, y sin decir nada me guió por un pasillo largo que olía a desinfectante y miedo antiguo. Se detuvo frente a una cortina. «Prepárese, ha pasado por mucho». Respiré hondo y entré. En la cama había una chica delgada, llena de moretones, el cabello oscuro y enredado, un tubo de oxígeno bajo la nariz. Se veía tan pequeña. Sentí que el pecho se me apretaba. Me obligué a acercarme. «Lynn». La chica giró la cabeza, parpadeando hacia mí con unos ojos vacíos y desconocidos. No era Lynn. Mis piernas casi me fallan, pero me agarré al borde de la cama para no caer. La chica me miraba, buscando en mi cara algo que yo no podía darle. Intenté decir algo. «Lo siento. Pensé que eras mi hija». Ella asintió, con los ojos llenos de lágrimas. «Mi mamá tampoco sabe dónde estoy». Por un momento, nos quedamos en silencio. Dos desconocidas, perdidas en diferentes tipos de dolor. Le apreté la mano, porque era todo lo que podía ofrecer. En el pasillo, la enfermera intentó consolarme, pero sus palabras pasaron de largo. «No es la primera», dijo en voz baja. «A veces creo que cada madre en Los Ángeles está buscando a alguien». Salí del hospital entumecida, con la esperanza drenada, pesada en los huesos. Afuera, el sol estaba saliendo sobre la ciudad, tiñendo de oro el concreto agrietado. Lo miré, tratando de obligarme a sentir algo, lo que fuera, menos pérdida. Pero lo único que pude hacer fue seguir caminando, un pie tras otro, día tras día.
esperando que la próxima llamada fuera por Lynn, y que esta vez no fuera demasiado tarde. Cuando las calles eran demasiado ruidosas y el mundo se sentía sin salida, le escribía cartas a Lynn, no correos, no mensajes, cartas a la antigua, escritas en papelería de motel o en el reverso de recibos de cafetería. Nunca las envié. Solo necesitaba hablarle, aunque nunca leyera una sola palabra. Escribí la primera después del hospital, encorvada sobre el pequeño escritorio junto a la ventana, mientras los ruidos nocturnos de la ciudad se filtraban por el vidrio. Querida Lynn, hoy vi a una chica en el hospital. Por un momento, creí que eras tú. Lo quise tanto que casi me convencí, pero no eras tú. Sigo aquí, sigo buscándote. Siempre voy a buscarte. Escribí sobre Texas, sobre cómo ha cambiado la voz de Joshua, cómo tu abuela pregunta por ti cada domingo, cómo tu cuarto huele a polvo y al tiempo perdido. Escribí sobre todas esas pequeñas cosas que recordaba, que odiabas el ketchup en las papas fritas, que le dabas galletas a tu hermanita a escondidas después de dormir, que solías cantarte hasta quedarte dormida cuando creías que nadie te oía. Perdóname por cada vez que grité, por cada vez que dejé que el miedo se convirtiera en rabia. Ojalá te hubiera escuchado más. Ojalá te hubiera dicho que eras suficiente, incluso cuando te sentías perdida. No me importa lo que hayas hecho ni dónde hayas estado. Solo quiero que regreses a casa. A veces, mis cartas estaban llenas de enojo. ¿Por qué huiste, Lynn? ¿Por qué me dejaste persiguiendo sombras? ¿No sabías que te seguiría a cualquier parte? ¿No te importaba que lo perdería todo por volver a abrazarte? Pero la mayoría de las veces, eran cartas de amor. Promesas de una madre escritas con tinta, de esas que manchan las manos y no se borran jamás. Todavía guardo tu foto en mi billetera. A veces le hablo. Tal vez eso signifique que estoy perdiendo la cabeza, o tal vez signifique que sigo siendo tu mamá. Incluso aquí, incluso ahora, en las noches más solas, metía las cartas bajo la almohada, como si las palabras pudieran reemplazar a la hija que no podía encontrar. Me decía que, con suerte, algún día te las pondría en las manos y tú entenderías, me perdonarías, y tal vez yo me perdonaría también. Pero hasta entonces, las cartas se iban acumulando, testigos silenciosos de mi esperanza, mi dolor, mi amor, y seguí escribiendo, porque mientras escribiera, Lynn todavía estaba allá afuera. Mientras escribiera, todavía había una posibilidad. A veces, tarde por la noche, pasaba las fotos del celular. Cumpleaños en Texas, Joshua sonriendo con su gorra de béisbol, Lynn soplando velitas, toda la familia apretada en el sofá. Se sentía como otra vida, otra versión de mí misma. Cada pocas semanas, me obligaba a llamar a casa. Sabía que se preocupaban, aunque nunca lo dijeran con todas las letras. Contestó al tercer timbrazo esta vez, con la voz apagada, medio dormido. «¿Mamá? Hola, cariño. ¿Te desperté? Está bien». No preguntó dónde estaba, ya lo sabía. «¿Cómo va la escuela?», pregunté, como si las tareas o las calificaciones importaran en ese momento. Vaciló. «Más o menos. La abuela todavía hace pastel de carne los domingos. Deja un plato para ti, ¿sabes? Como si fueras a entrar por la puerta en cualquier momento». Cerré los ojos, imaginando la cocina de siempre, las baldosas desgastadas, el sonido de los cubiertos contra los platos. «Dile que la extraño. Yo también te extraño», suspiró. «Podrías simplemente volver». Me mordí el labio. «Todavía no, amor. Tengo que encontrarla. Lo sé». Su voz sonaba cansada, quebrada en los bordes. «Pero yo también te necesito, mamá. Es como si los hubiera perdido a los dos». Quise explicarle, hacerle entender el miedo que me ataba a Los Ángeles, la promesa que no podía romper. Pero las palabras no salieron. La culpa me apretaba el pecho como un peso. «Lo siento, Joshua. De verdad. Te voy a llamar pronto, ¿sí?» Colgamos. Nada resuelto. Y me quedé sentada mucho rato con el teléfono tibio en la mano, mirando el techo del motel. Recordé la última vez que estuvimos todos juntos. Lynn y Joshua peleando por el control remoto. Mi mamá riendo, como si siempre fuéramos a estar completos. Me pregunté qué le decían a la gente en la iglesia. ¿Qué historia inventaban para los vecinos que preguntaban por qué había desaparecido? ¿Por qué seguía a una hija que no quería ser encontrada? ¿Me culpaban? ¿Deseaban que me rindiera? Me atormentaba la sensación de que cada milla lejos de casa era una parte de mí que perdía. Pero si me iba, perdería a Lynn para siempre, y tal vez a mí misma también. En silencio, saqué el montón de cartas que guardaba para Lynn y las alicé con la mano. Por un momento, deseé poder escribirle una a Joshua, explicarle lo que significa amar a dos hijos al mismo tiempo, y sentir que los estás fallando a los dos. En cambio, solo me quedé ahí, extrañando una vida que ya no existía, rezando para que algún día, de alguna forma, pudiera llevarnos a todos de regreso a casa. El día que volví a ver a Linda, la ciudad estaba cubierta por una neblina matinal que hacía que todo se sintiera distante y apagado. Nos encontramos en la fila del comedor comunitario, los hombros encogidos por la humedad. Le vi el cansancio en la cara incluso antes de que hablara. Se veía más delgada, los ojos rojos. «Encontraron a Toby», susurró con la voz hueca. Sentí el estómago darme un vuelco. «¿Dónde?», negó con la cabeza. «En un canal de desagüe, más allá de Alhambra. Creen que llevaba semanas ahí. Dicen que seguramente estaba solo». No había palabras. Le tomé la mano y por un instante nos quedamos ahí, dos madres aferrándose una a la otra como si fueran salvavidas. El ruido de la fila desapareció, y lo único que podía escuchar era la respiración entrecortada de Linda. Pensé que iba a sentir
Alivio tal vez por al fin saber, pero solo siento vacío, como si todo mi cuerpo se hubiera vuelto de cristal, y tengo miedo de moverme porque podría romperme. Le apreté la mano con más fuerza. Lo siento mucho, Linda. De verdad, lo siento tanto. Ella soltó una risa amarga y débil. Al menos ahora puedo dejar de buscar. Al menos ahora podré dormir, aunque no quiera soñar. La siguiente hora pasó en silencio. Nos sentamos en la banqueta, comiendo sopa aguada y compartiendo ese tipo de silencio que solo el duelo puede sostener. Linda me habló de Toby cuando era niño, de cómo le encantaban las películas de monstruos viejas, cómo odiaba los chícharos, cómo se quedaba dormido en su hombro cuando iban en el auto. Todas esas pequeñas cosas que no significan nada para el mundo, pero lo son todo para una madre. Más tarde, cuando nos despedimos, Linda me agarró de los brazos, con los ojos brillando a pesar de las lágrimas. No dejes de buscar, Débora, aunque te cueste la vida. Yo lo haría todo de nuevo por un minuto más con él. La vi alejarse, los hombros caídos, tragada por la ciudad, con su dolor pegado a mí como vidrio roto. El resto del día no pude quitármelo de encima. El saber que esta búsqueda no siempre termina en reencuentros. A veces termina en silencio, en pérdidas, en cuartos vacíos y camas que nunca más serán ocupadas. Esa noche escribí otra carta para Lynn. Las palabras salieron más rápido de lo que podía controlarlas. Querida Lynn, hoy entendí lo que es perder la esperanza por completo. Ojalá pudiera meterte en una burbuja, protegerte de este mundo, de cada peligro, cada error, pero no puedo. Todo lo que puedo hacer es seguir buscándote, seguir amándote, aunque nunca regreses. Deslicé la carta bajo mi almohada y me quedé despierta hasta tarde, atormentada por la historia de Linda, rezando para que la mía terminara diferente. Ocurrió un jueves, casi 6 meses después del día en que vi a Lynn por primera vez en la calle. La ciudad se ahogaba en el calor de la primavera, y yo solo tenía un volante más. Los bordes ya estaban desgastados de tanto pasarlo de mano en mano. Eddie, el trabajador comunitario, llamó poco después del mediodía. Débora, creo que deberías venir al refugio Santa Cecilia. Hay una chica aquí preguntando por ti. El corazón me latía tan fuerte que casi se me cayó el teléfono. ¿Es ella? Él dudó. Tienes que venir. Manejé como una mujer poseída, sin importar semáforos ni bocinazos. Apretaba el volante tan fuerte que las manos me dolían. Afuera del refugio, el sol rebotaba en los cristales rotos de las ventanas, y mis piernas amenazaban con rendirse mientras empujaba la puerta. El vestíbulo era un caos, lleno de cuerpos cansados, olor a café viejo y la desesperanza de los que llevan mucho tiempo esperando. Al fondo del lugar, acurrucada en una silla de plástico, estaba una chica con el cabello colgando sobre el rostro, una chaqueta azul 2 tallas más grande envuelta con fuerza alrededor de los hombros. Lynn. Mi voz apenas fue un susurro, como si tuviera miedo de romper ese momento. Ella levantó la mirada, y por un instante, el tiempo colapsó. Tenía los ojos hundidos, el rostro demacrado y lleno de moretones, pero era ella, mi Lynn, mi niña, increíblemente viva. Se puso de pie, temblorosa. Por un segundo, las dos dudamos, como si tuviéramos miedo de que el sueño se rompiera. Luego tropezó hacia mí, y la sostuve, abrazándola con fuerza, como si pudiera anclarla al mundo. Ambas empezamos a llorar. Las palabras se esfumaron. Sentí lo afilado de sus omóplatos, cómo se estremecía al tocarla. Sus manos estaban heladas, su respiración apenas rozaba mi cuello. Por mucho tiempo no dijimos nada, solo la mecía entre mis brazos, susurrando su nombre, una y otra vez. Lynn, Lynn, mi Lynn. Finalmente, ella se apartó y se limpió la nariz con la manga. Su voz era áspera y pequeña. No sabía a dónde más ir, mamá. Se me cerró la garganta de tanta gratitud y dolor. Hiciste lo correcto. Ya estás a salvo. Eddie apareció en la puerta y asintió. Tienen un cuarto para esta noche. La vamos a revisar con la enfermera. Le di las gracias, aún con las lágrimas bajando por mis mejillas. Cuando quedamos solas, tomé las manos de Lynn entre las mías, memorizando cada línea, cada cicatriz. Vamos a salir de esto. Vamos a encontrar una forma. Ella solo asintió, con la mirada perdida en la ventana. Ya estaba lejos. Quería envolverla en mis brazos, llevarla a casa, borrar todo lo que había pasado. Pero mientras la observaba, me di cuenta de que el camino de regreso sería largo, tortuoso, si es que existía. Esa noche, dormí en una camilla junto a su cama, tomándole la mano mientras se estremecía dormida. Escuchaba el subir y bajar de su respiración, con miedo de que se detuviera, decidida a no soltarla. Por primera vez en mucho tiempo, la esperanza y el miedo convivían en mi corazón. Tenía a mi hija de vuelta, aunque fuera solo por un momento, y haría lo que fuera por mantenerla a salvo. La enfermera revisó sus signos vitales y nos dejó solas en ese pequeño cuarto iluminado por fluorescentes. Afuera, el ruido de la ciudad era un murmullo lejano, pero en ese momento, el mundo se redujo a nosotras dos. Le serví agua en un vasito de papel y se lo pasé. Le temblaban tanto las manos que derramó un poco, pero logró dar un sorbo. La observé. De verdad la observé, por primera vez en años. Sus mejillas estaban hundidas, los labios agrietados, nuevas cicatrices recorrían sus muñecas y el interior de sus brazos. Había una dureza en sus ojos que nunca le había visto. Parecía mayor y al mismo tiempo
terriblemente joven. Pasó un buen rato antes de que alguna hablara. Al final, ella aclaró la garganta. Lo siento, mamá. Se me cortó la respiración. No tienes que decir eso. No tienes por qué. Sí tengo, dijo con la voz rasposa. Siento haberme ido, por todo. Pero no sabía qué más hacer. Pensé que si me iba, tal vez todo mejoraría. O quizás solo quería desaparecer. Intenté tomarle la mano, pero se apartó con un leve movimiento, así que dejé mi mano cerca, sobre la manta. Yo también cometí errores, Lynn. Debí escucharte. Debí esforzarme más por entenderte. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Nunca fue por ti, mamá. No realmente. Yo solo estaba perdida. Después del divorcio, sentí que ya no importaba, como si nadie me viera. La gente allá afuera, ellos sí me veían, o al menos fingían hacerlo. Miró hacia otro lado, apretando la mandíbula. Pero no es como crees. No es una familia, es una prisión. Intenté irme, pero siempre hay alguien mirando. Siempre hay alguien esperando para arrastrarte de nuevo. Las drogas lo hacen más fácil, pero solo por un rato. Se me partió el alma por ella. Te vamos a ayudar, por favor. Podemos irnos a casa, o a donde tú quieras. No tienes que estar sola. Negó con la cabeza, secándose el rostro. No puedo, mamá. Si me voy ahora, me van a encontrar. Te van a hacer daño. No quiero que te metan en esto. Sentí una rabia impotente, una necesidad de romper el mundo entero por protegerla. Eres mi hija. Haría cualquier cosa por ti. No lo entiendes. Susurró con un suspiro tembloroso. No hay salida. No de verdad. No puedes salvarme. Nadie puede. Quise discutir, prometerle lo imposible, pero vi la derrota en sus ojos. Ese agotamiento que no solo es físico, sino del alma. En lugar de insistir, me incliné hacia ella, con la voz temblorosa. Te amo. Siempre te he amado. Eso no va a cambiar. Nunca. Una sombra de sonrisa apareció en su rostro. Lo sé, mamá. Yo también te amo. Nunca dejé de hacerlo. Nos quedamos sentadas en silencio. Rotas, sí, pero aún unidas por el amor. Afuera, una sirena aullaba, lejana y fría. Esa noche, después de que se durmió, escribí otra carta. Querida Lynn, hoy te vi como realmente eres. Asustada, fuerte, herida, y aún mi niña. Ojalá pudiera quitarte el dolor y cargarlo por ti. Ojalá pudiera construirte un mundo donde nada pudiera lastimarte jamás. No sé cómo arreglar esto, pero jamás voy a dejar de intentarlo. Guardé la carta con las demás y me recosté junto a ella en la oscuridad, escuchando su respiración, intentando aferrarme al momento con todas mis fuerzas. Por la mañana, Lynn se veía peor, los ojos enrojecidos, las manos temblando tanto que apenas podía comer la tostada que la enfermera trajo. Me senté a su lado, mirándola tratar de tragar. Cada bocado parecía una batalla que estaba perdiendo. El refugio nos dio 2 noches. Luego Lynn tendría que irse. Intenté convencerla de quedarse más tiempo, de ingresar a rehabilitación o ir al hospital. Necesitas ayuda, le rogué. Podemos ir a donde tú quieras. Solo déjame llevarte a un lugar seguro. Lynn negó con la cabeza. No va a servir, mamá. Ellos ya saben dónde estoy. Si me voy contigo, van a venir tras nosotras. Van a lastimarte para llegar a mí. Pensé en llamar a la policía, pero después de tantas noches sin respuesta, suplicando ayuda, sabía lo que pasaría. Tomarían su declaración, le dirían que podía irse si quería, y luego la dejarían de nuevo en la calle. El sistema nunca estuvo hecho para chicas como ella. Aún así, lo intenté. Llamé a todos los números que la enfermera me dio. Centros de desintoxicación, refugios para mujeres, casas de transición. Todos tenían listas de espera, o no aceptaban chicas con órdenes activas, o exigían que llegara limpia. Una mujer ofreció un lugar en un centro a 2 horas al norte, pero teníamos que llegar por nuestra cuenta, y Lynn tenía que estar sobria para el ingreso. La miré, sudando, pálida, los ojos agitados. Supe que era imposible. ¿Y si solo vuelves a casa? A Texas, susurré, con la voz quebrada. Podemos empezar de nuevo, solo por un tiempo. Sonrió, suave, triste. Ojalá pudiera, mamá, de verdad, pero estoy cansada. Solo quiero dormir. Esa noche, atranqué la puerta del cuarto del refugio con una silla. Me dormité en la camilla, una mano sobre su manta, escuchando cualquier paso en el pasillo, temiendo que cada sonido fuera alguien viniendo a llevársela de nuevo. De madrugada, la encontré en el baño, encorvada sobre el lavabo, temblando. No me siento bien, susurró. Me duele todo. La envolví en una manta, con los brazos temblando al intentar sostenerla. Fuimos a la clínica en una camioneta donada. La enfermera le tomó los signos vitales, le midió la temperatura, murmuró palabras que no entendí. Después de un rato, nos dejaron quedarnos, pero solo por el día. No quedaban camas. Lynn apoyó la cabeza en mi regazo mientras esperábamos en el lobby abarrotado, rodeadas de personas tosiendo, llorando, suplicando por medicamentos. Le acaricié el cabello, tarareando la misma canción de cuna que le cantaba cuando era pequeña. Sus ojos se cerraron, la respiración despareja. Por favor, que esto la salve, recé, que esto sea suficiente. Pero al final, no había ningún lugar a donde ir. Las puertas del sistema se cerraron en nuestras caras y las sombras de la ciudad se hicieron más largas. Cuando cayó la noche, estábamos de nuevo en la calle, sin ningún lugar seguro al que huir. La abracé fuerte, con el corazón rompiéndose a cada paso, intentando no pensar si eso era lo más cerca del final que íbamos a estar. La última noche llegó sin aviso, como una puerta que se cierra suavemente en la oscuridad.
Encontramos una banca cerca del borde del Parque MacArthur, lejos del brillo de los postes y del rugido constante del tráfico. Lynn estaba agotada, con la cabeza en mi hombro, las manos temblando en su regazo. Ajusté la manta alrededor de ella, deseando que mi calor pudiera pasarle a los huesos. Hablamos en voz baja, con miedo de romper la paz frágil que se había instalado entre nosotras. Me contó historias de chicas que conoció, algunas aún vivas, otras perdidas en las calles. Todas buscaban algo que no sabían nombrar. Me preguntó por casa, por Joshua, por sus hermanas, por las pequeñas cosas, si el gato naranja aún dormía en el porche, si su cuarto todavía olía a loción de vainilla. Le conté todo lo que pude, pintándole con palabras los atardeceres de Texas, las cenas de domingo, tratando de acercarle el mundo que había perdido. Le dije cuánto la extrañábamos, que Joshua aún dejaba su cereal favorito en la alacena, por si acaso volvía. Después de un largo silencio, Lynn levantó la vista. Sus ojos estaban vidriosos, cansados. Perdón por haberte lastimado, mamá. Perdón por no haber sido mejor. La abracé, sosteniéndola tan fuerte como me atrevía. No tienes que ser mejor, solo tienes que estar aquí. Ella sonrió. Fue apenas un destello, pero era la Lynn de siempre. Estoy cansada, mamá. No sé si puedo seguir haciendo esto. Se me rompió el corazón, pero asentí. Lo que necesites, estoy aquí. Me voy a quedar contigo el tiempo que quieras. Miramos las luces de la ciudad titilar, escuchando la música lejana, las risas, el mundo, como si nada hubiera cambiado. Apoyó de nuevo la cabeza en mi regazo y le acaricié el cabello, tarareando su canción de cuna favorita. Deseé poder embotellar ese momento, guardarlo, mantenerla a salvo, cerca, para siempre. Se durmió así, como con miedo a soltarse, con miedo de lo que traería el amanecer. Justo antes del alba, se removió un poco, con los ojos entrecerrados. Te quiero, mamá. No lo olvides. ¿Sí? Le besé la frente, con las lágrimas bajando por mi cara. Nunca lo voy a olvidar. Te amo más que a nada. Mientras el sol salía, pintando el cielo de naranja y dorado, ella me apretó la mano una última vez y volvió a dormirse. Observé su pecho subir y bajar, contando cada respiración, aferrándome con todo lo que tenía. No lo sabía en ese momento, pero ese fue nuestro adiós. Los días se mezclaron después de esa última noche. Lynn desapareció del refugio tan silenciosamente como había llegado. Pasé 2 días buscando por los parques, comedores, estaciones de autobús, por todos lados. Cada vez que preguntaba, ¿la han visto?, la gente solo sacudía la cabeza o miraba hacia otro lado. La mañana del tercer día, sonó el teléfono del motel. El sonido cortó el silencio como un cuchillo. Contesté al segundo timbrazo, con el mundo reduciéndose al zumbido de la línea y al miedo apretándome el pecho. ¿La señora Débora? La voz era oficial, fría, ya arrepentida. Sí, habla el oficial Márquez, del Departamento de Policía de Los Ángeles. Lo siento mucho, señora. Encontramos a una joven que coincide con la descripción de su hija. Fue llevada anoche al hospital del condado. Hubo una sobredosis. Ella no sobrevivió. No podía respirar. No podía pensar. El mundo giraba y yo apretaba el teléfono con tanta fuerza que creí que se rompería en mi mano. No, susurré. Esa palabra era demasiado pequeña para todo lo que sentía. No, se equivoca. Ella me llamó. La voz del oficial se suavizó, pero ya no importaba. Necesitamos que venga a identificarla. Lo siento mucho. Colgué sin decir más. Mi cuerpo se movía solo, tropezando hacia el baño, echándome agua fría en la cara como si pudiera despertarme de esa pesadilla. El espejo me devolvía la imagen de una extraña, ojos hinchados, piel pálida, boca torcida por la incredulidad. Me senté en la cama, sosteniendo la última carta que le había escrito a Lynn, la tinta aún borrosa por las lágrimas. La leí una y otra vez, rogando que las palabras significaran algo más, algo que pudiera traerla de vuelta. Las horas siguientes fueron un borrón: firmar papeles, identificar su pequeño cuerpo sin vida, llamar a Joshua y a mi madre, escuchar sus llantos al otro lado del teléfono. No quedaba nada por hacer, excepto sobrevivir el momento. El mundo afuera seguía, los autos sonaban, el sol salía y se escondía, la gente iba al trabajo y volvía a casa, pero mi mundo había terminado. Todo por lo que luché, por lo que recé, murió con mi hija en ese cuarto frío del hospital. En el silencio, me aferré a su recuerdo, el sonido de su risa, el calor de sus abrazos, el eco de su voz. Te quiero, mamá, no lo olvides. Sí, no lo haría, no podía, pero tampoco sabía cómo seguir viviendo en un mundo sin ella. El vuelo de regreso fue un vacío, una mujer rota, abrazando una mochila desgastada, cruzando 3 estados de vuelta a Texas. Joshua me esperaba en el aeropuerto. Su rostro era más viejo, más endurecido de lo que recordaba. No dijo una palabra, solo me abrazó, tan fuerte que dolía, y por primera vez desde que Lynn murió, me permití llorar. Los días antes del funeral pasaron como en una nube. Mi madre hizo las llamadas. Joshua ayudó a elegir un vestido sencillo. Los vecinos trajeron cazuelas que nadie comió. Yo vagaba por la casa, tocando cada superficie, cada recuerdo. El cuarto de Lynn seguía igual. Su almohada todavía tenía el tenue aroma de su loción de vainilla. Me senté en su cama, rodeada de reliquias de su infancia, trofeos, dibujos arrugados,
un diario a medio llenar con su letra inclinada. El día del funeral, la iglesia se llenó de rostros que apenas reconocía, gente de todos los rincones de nuestra antigua vida, maestros, vecinos, mujeres de la iglesia, viejos amigos que no veíamos desde hacía años. Algunos vinieron por compasión, otros con ganas sinceras de ayudar, pero la mayoría vino por lo mismo que yo, para despedirse de la chica que todos habíamos perdido, de diferentes formas. El pastor leyó los salmos, su voz una corriente suave intentando calmar ese mar de dolor. Joshua estaba a mi lado, firme, con la mandíbula apretada. Mi madre lloraba sin disimulo, un pañuelo apretado contra los labios. Yo me sentía lejos, separada de mi propio cuerpo. El mundo se redujo al ataúd de madera simple, al frente de la iglesia. La gente compartió recuerdos de Lynn cuando era niña, su sonrisa, su terquedad, su ternura. Algunos la recordaron de formas que yo había olvidado, haciendo voluntariado en el refugio de animales, defendiendo a sus hermanitas, cantando en el coro de la iglesia antes de que todo se viniera abajo. Cuando llegó mi turno, caminé hacia el frente con las manos temblando. Las palabras que había escrito eran sencillas. Mi hija no fue solo sus decisiones, fue una luz en nuestras vidas. Una chica que cometió errores, que se perdió, que amó con intensidad y que fue amada con esa misma intensidad. Nunca voy a dejar de amarla. Era mía, incluso cuando se escapó, incluso cuando me rompió el corazón. Lo haría todo de nuevo si pudiera abrazarla una vez más. Después del servicio, nos reunimos en el cementerio. El viento traía el aroma de flores silvestres y el sol brillaba sobre las lápidas. Mientras bajaban el ataúd de Lynn, deslicé una de mis cartas no enviadas entre sus manos, ocultándola entre los pliegues de su vestido. «Adiós, mi amor», susurré, con las palabras deshaciéndose en el viento. «Siempre te voy a amar, siempre». Mientras la tierra la cubría, entendí que nunca iba a tener todas las respuestas, que jamás sabría el momento exacto en que la esperanza murió de verdad, ni comprendería todas las formas en que fallé, y todas las veces que hice lo mejor que pude. El duelo, descubrí, es un cambiaformas. Te sigue a casa, se sienta a la mesa contigo, te susurra al oído mientras dormís. Pero en el silencio que vino después, rodeada de las personas que la amaban, sentí algo más, un hilo frágil de gratitud, por cada momento que tuve con ella, por cada recuerdo, por cada gota del amor que compartimos. No pude salvar a Lynn, pero podía recordarla, podía llevarla conmigo, de la única manera que sabía. Una semana después del funeral, mientras revisaba las cosas viejas de Lynn, encontré un sobre escondido en el fondo del cajón de su cómoda. La letra era inconfundible, su caligrafía inclinada y redonda, con esos puntitos sobre las íes que siempre hacía como círculos. En el frente, con tinta azul ya descolorida, decía simplemente, «Para mamá». Me temblaban las manos al abrirlo. Adentro había 3 cartas, todas escritas en el mismo papel rayado que usaba para los ensayos de la escuela. La primera tenía fecha de unos meses después de que se escapó. «Mamá, sé que me estás buscando. Lo puedo sentir, incluso acá. A veces veo mujeres en la calle con volantes, y pienso en correr hacia ellas, preguntarles si te conocen, pero tengo miedo. No sé cómo volver a casa. Perdón por todas las formas en que te lastimé. Espero que estés bien. Con amor, Lynn». La segunda era más corta. Seguro la escribió en uno de sus días más oscuros. «Algunas noches sueño que estoy de nuevo en mi cuarto. Te escucho tararear. Siento el olor de la cena en la estufa. Ojalá te hubiera escuchado más. Ojalá me hubiera quedado. Sé que hice que fuera imposible para vos perdonarme, pero te amo. Siempre te he amado». La última estaba fechada solo unas semanas antes de que muriera. El papel tenía manchas de lágrimas, la tinta corrida. «Mamá, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy. Por favor, no te culpes. Nada de esto fue tu culpa. Fuiste la mejor mamá que pudiste ser. Yo estaba perdida, y no supe cómo volver. Quiero que recuerdes lo bueno, cómo nos reíamos, los viajes en auto, cómo me abrazabas cuando estaba enferma. Quiero que vivas, quiero que te perdones, y quiero que recuerdes que siempre fui tu hija, y vos siempre fuiste mi hogar». Apreté las cartas contra mi pecho, llorando en el silencio del cuarto vacío. Por mucho tiempo, me permití llorar, no solo por la hija que perdí, sino por el amor que seguía ahí, terco, brillante, vivo, incluso después de todo. Más tarde guardé las cartas en una cajita de madera, junto con las que yo le había escrito. Una conversación entre madre e hija, que cruzaba años, distancias y todas las palabras que nunca se dijeron en voz alta. Esa noche, por primera vez desde que Lynn murió, soñé con ella, no como estaba al final, sino como la niña que corría por el jardín riéndose, con el cabello enredado por el viento. Cuando desperté, el dolor seguía ahí, pero también había algo más, una esperanza pequeña, terca, un recordatorio de que el amor, incluso golpeado y hecho pedazos, nunca muere de verdad. El duelo no desaparece, se transforma.